Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitir estar en tu presencia y escuchar tu voz por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Génesis 27, el tema perdición eterna por un plato de lentejas, segunda parte. Vamos a leer Génesis 32, 9 al 12. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Pero que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Tenía temor de que Esaú le hiciera algo. Dios lo sabe todo y sabía de las decisiones de cada uno y lo que iba a hacer cada uno. En Génesis 27:34 lo podemos ver, también en Génesis 27:38. Se ve aquí que Esaú se arrepintió. ¿Creen que el arrepentimiento de Esaú fue genuino? Pues no, fue obligado por lo que Dios influenció en él. Eran lágrimas de cocodrilo. Quería solo la bendición, sin las responsabilidades, y quería seguir viviendo como mundano, cuando le reclamó a su papá de que no lo bendecía. Va a haber muchos cristianos en los últimos días, como Esaú. Van a querer solo las bendiciones. En Hebreos 12, 14 al 17, Esaú vendió su primogenitura. ¿Esaú se arrepintió de su pecado? No, se arrepintió de las consecuencias de su pecado. Su arrepentimiento fue semejante al de Judas. Esaú, su dolor no provenía de que estuviese convencido de haber pecado. No deseaba reconciliarse con Dios. Se entristeció por los resultados de su pecado, no por el pecado mismo. En cambio, en Jacob, después de robar a Esaú, él sí tuvo un arrepentimiento genuino. En Génesis 27:41, ahí dice que lo odió, ¿sí? Esaú a Jacob. Aquí vemos una guerra entre hermanos que comenzó en el vientre de su madre. Jacob, a pesar del pecado que cometió, él era dócil, era de alguna manera bueno. En cambio, Esaú, su arrepentimiento era falso, mundano, vivía el momento presente, fornicario, queriendo matar al que estaba en armonía con Dios. Pero como resultado de su pecado, Jacob tuvo que abandonar su casa, y era un castigo en sí. En Génesis 27:43 se fue de su casa. Por su pecado tuvo que huir y nunca más volvió a ver a su madre, que la amaba. Viajó por 2 días y llegó a un lugar llamado Betel, casa de Dios, y tuvo un sueño. De una escalera, aunque seas un pecador, Dios te perdona. Como vemos en Juan 1:51, cielos abiertos. Termina Jacob en la casa de Labán. El carácter de Labán es muy parecido al de Satanás. En Génesis 28 al 34 lo vemos. Labán engañaba, estafaba, ladrón, mentiroso, acusador, hipócrita. Quiere que Jacob sea su siervo para toda su vida. En Génesis 31, 26 al 29, que habla de su carácter. En Génesis 31, 41, 42, igual habla de su carácter. Jacob le sirvió a Labán por 20 años, y Dios le habló a Jacob que regresara a su casa, a Canaán, que simboliza el cielo. Según el libro de Hebreos, en 11:9, es la tierra prometida. Cuando Jacob iba a entrar a Canaán, oyó que su hermano venía con 400 hombres a recibirlo, y esto se le conoce el tiempo de angustia de Jacob. Y Jacob ora a Dios reclamando las promesas que le había dado.
en Génesis 32:6, ahí las vemos, en Génesis 32, del 9 al 12, las promesas. Dios ya le había perdonado, pero Jacob no lo creía, que Dios ya lo había perdonado su pecado de haberse robado la primogenitura. Pensaba que su pecado era tan grande que ni Dios podía perdonarlo. Y viene un personaje sobre Jacob, ¿sí? En Génesis 32, 24 al 26, que luchó con él. Se supone que era el ángel de Jehová, Jesucristo. Sintió un dolor intenso en su muslo, luchando en oración con el ángel del pacto o el ángel de Jehová. Y le cambia el nombre en Génesis 32, 27 a 28. Le quita Jacob y lo llama Israel. Peniel significa el rostro de Dios. Génesis 32, 29 al 30, ahí habla de Peniel, el rostro de Dios. Ahora Jacob era victorioso sobre el pecado y la tentación. En Apocalipsis dice a las iglesias, el que venciere. Oseas 12, 3 al 4, luchó con Cristo. Cuando Esaú llegó a Jacob, llegó en paz y no lo destruyó. Dios detuvo a Esaú y a Jacob y toda su casa fue librada. ¿Por qué Dios nos ha dado esta historia de Jacob y Esaú? Tenemos que aprender mucho de ella. Esto va a pasar con el pueblo de Dios en los últimos días. Al final de la historia van a ser dos grupos y van a tener los mismos caracteres de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran pecadores, pero Jacob era un pecador arrepentido. Esaú era un pecador empedernido, nunca se arrepintió. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios para entender las profecías.